La percepción es el mecanismo individual que realizan los seres humanos que consiste en recibir, interpretar y comprender las señales que provienen desde el exterior, codificándolas a partir de la actividad sensitiva. Se trata de una serie de datos que son captados por el cuerpo a modo de información bruta, que adquirirá un significado luego de un proceso cognitivo que también es parte de la propia percepción. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Gracias, Daniela, por la introducción a nuestro tema del día de hoy, y es que vamos a hablar acerca del sexo, la sexualidad, la diferencia entre ambas y cómo nosotros los seres humanos percibimos estas diferencias. Para hablar acerca de eso se encuentra conmigo el doctor José Antonio Delgado. Muy buenos días, doctor. Buenos días, un gusto. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Hablemos de sexo y sexualidad. ¿Qué es el sexo y qué es la sexualidad y por qué tendemos a confundirlos? Fíjate que en este tema me inspiró un poco una conversación que tuve en mi red social de Facebook acerca de qué tanto los jóvenes conocen de sexo, qué tanto conocen de sexualidad, dónde tienen las herramientas para conocer de esto y evidentemente si se está trabajando o no en función de que nuestros niños, adolescentes y jóvenes y adultos tengan más conocimiento sobre sexo y sexualidad. Realmente desde el punto de vista de la educación de la familia hay bastantes deficiencias, porque lógicamente yo como papá, en mi generación, fui educado por mis padres que no recibieron educación sexual de mis abuelos y entonces venimos arrastrando una cadena de desconocimiento, una cadena de desinformación sobre temas tan fundamentales en el desarrollo de la relación del ser humano, como es el sexo y como es la sexualidad. En términos generales son dos cosas diferentes y se confunden a beneficio de los intereses particulares de una organización o institución. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no podemos hablar de sexo en los colegios, porque si yo le enseño al niño o al adolescente cómo se usa el condón, es que le estoy promoviendo la relación sexual promiscua. Pero utilizar o enseñar o educar acerca de este tipo de actividades o de cómo prevenir enfermedades sexuales, ¿cabe dentro del concepto de sexo o de sexualidad? En términos generales, sexo nos referimos más a esa parte natural. Nace un hombre, biológica. Nace una mujer, a la parte biológica, en la parte del sexo. Es cierto que tenemos la combinación de las relaciones sexuales cuando nos referimos a la parte de la práctica coital, es decir, a la práctica de la expresión de la relación sexual en sí. La sexualidad es un conjunto de condiciones, un conjunto de conocimiento acerca de nuestro comportamiento en relación a el conocimiento que tengo yo de mi estructura física como hombre o como mujer, a la respuesta que tengo yo dentro de esa estructura física en la respuesta sexual, al comportamiento personal que está construido por diferentes condiciones familiares, sociales, personales, también relacionadas al tiempo. No es lo mismo la sexualidad que se vivió en los años 60, que en los 70, que en los 80, que en este tiempo. En este tiempo se permite más hablar abiertamente del tema de la sexualidad como ese conjunto de comportamientos del ser humano en relación a esa diferencia, hombre o mujer, en relación a esa respuesta sexual que tiene diferente. Sin embargo, aún se tiende a confundir lo que es sexo como la parte física del ser humano y con la sexualidad, es decir, las personas confunden el sexo con todo lo relacionado a esto, ¿no? Sí, pero básicamente lo hacen buscando algunos intereses. Por ejemplo, hay organizaciones que dicen tenemos que hablar de sexualidad, pero realmente lo que están informando es de sexo. Por ejemplo, cuando mi interés es, normalizar la práctica sexual de los adolescentes, entonces yo empiezo a hablar de sexualidad, pero realmente lo que voy a inducir es que a los adolescentes tengan prácticas sexuales de diferentes tipos, sobre todo aquellas personas que buscan cómo legalizar las relaciones sexuales de adolescentes con adultos. O viceversa, hay gente que habla de sexo confundiendo la parte de sexualidad
para que no se hable de sexualidad. El ejemplo más palpable de esta última mención es el documento que se hizo y se publicó en el 2010 para los educadores de primaria y secundaria. Hay un documento del Ministerio de Educación que está avalado por varias organizaciones, publicado por el gobierno, y no se distribuyó, solamente se elaboró, porque hubo una corriente ideológica religiosa que dijo que no, que ahí se hablaba de homosexualidad y que se hablaba de otros términos que no eran convenientes para el desarrollo de los niños. Ahora, ¿qué permite el educar de manera pertinente sobre la sexualidad a los jóvenes y adolescentes? ¿Cuáles podrían ser las ventajas? Está demostrado que la información no determina el comportamiento. Y el ejemplo más importante es, por ejemplo, los médicos saben que tomar licor es malo, pero toman licor. Tengo la información sobre alcoholismo, pero tomo licor. Entonces, está demostrado que la información no determina mi comportamiento. Sin embargo, si mi comportamiento es acorde a la información que tengo, mi decisión va a ser informada. Entonces, cuando yo a un niño, cuando a un adolescente, cuando a un joven, yo le informo sobre sexualidad, todo lo que implica su derecho de tener una sexualidad sana, todo lo que implica conocer su sexo, cuando él decida tomar cuando él decida, hacer algo en relación a esto, va a ser una decisión informada. Y esa es la orientación que nosotros debemos perseguir. Que su percepción, como decía inicialmente en la introducción en este segmento, en relación al sexo y la sexualidad tenga el conocimiento correcto de ambas cosas. Pero además la decisión de tomar algo constructivo, porque el sexo seguro y la sexualidad segura implica seguridad personal e individual. Entonces, mi práctica de relación sexual, mi práctica de relaciones humanas con las demás personas va a estar conllevada en la seguridad individual, y la seguridad individual me va a dar como consecuencia la seguridad colectiva de mi entorno. Y esto es muy importante, por eso es necesario informar. Cuando yo aprendo a manejar, a mí se me informa cómo funciona el vehículo, cuáles son las señales de tránsito que debo respetar. Y si mi información es en base a mi seguridad en tránsito, yo puedo asegurar de que mi bienestar va a estar lo mejor posible al manejar en las calles. Pero eso va a redundar en el beneficio también de otras personas. Y ese ejemplo lo pongo para que se entienda que así como se informen señales de tránsito para evitar los accidentes, yo informo a los niños, a los adolescentes y a los adultos sobre sexo y sexualidad para que las decisiones que tomen sean informadas, tratando de asegurar su integridad individual y la integridad colectiva de las personas con que se rodea. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por esas recomendaciones. Esperamos que sean de utilidad para usted que nos está viendo. Odilí Vargas tiene mucha más información para usted.